¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Lunes 22 de octubre aquí en la capital de Puebla y empezamos las realidades y opiniones hoy con una visita de súper lujo que nos había abandonado durante mucho tiempo. Mi querido Roberto Quintana Roo Prieto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todo el auditorio. México Prioridad es mi casa, son mis amigos, Leo, mi hermano, y bueno, afortunadamente cuando hay trabajo decimos también que los abogados hay veces que nada el pato y hay veces que ni agua bebe. Aplica para cualquier actividad, ¿eh? La realidad es que agradezco mucho tu comprensión porque aunque han seguido dándose las emisiones, por ejemplo, de inmediación, sí, conducto claro, de relevo que muy atinadamente ahora en temas criminológicos ha hecho nuestro amigo en común Álvaro Segovia, sí. La realidad es que me encuentro ya casi a la mitad de mi candidatura a doctor. Yo estoy estudiando un doctorado en Ciencias Jurídico-Administrativas y la verdad es que sale muy caro estudiar y hay que aprovecharlo al máximo. Los profesores en estudios de investigación, en posgrados de investigación son muy rigurosos, principalmente las doctoras son más rigurosas todavía con el muñeco de Sololoy. Entonces he estado muy metido en... Hay razones de fondo, ¿eh? Hay razones de fondo y una de ellas es que no quiero perder mi beca. Claro. Tuve la oportunidad con nuestro amigo Mortimer Bouchot ahí en el sí. Centro de Investigaciones y Estudios de Posgrado de obtener una beca de la CEPA al 100%. La realidad es que la aprovecho, habida cuenta que pues gastar 15, 16 mil pesos únicamente de colegiaturas para estudiar un doctorado, pues es algo que se va volviendo un poco inalcanzable porque hay muchas otras cuestiones que enfrentar, ¿no? ¿Cuándo recibes tu grado de doctor? Yo acabo de termino el último módulo en diciembre de la parte presencial, donde yo estudio, como pasa con la UAP, por ejemplo, y con universidades serias, no quiero hablar de otras. Descalificar a nadie. No, pero es que aquí en Puebla ya hay ofertas académicas de un año. Es que es una cuestión de titulitis que todo el mundo quiere que le digan doctor. A mí no me interesa nadie que me diga doctor porque soy un abogado, soy el que aboga por otro y soy profesor universitario cuando la vida me da oportunidad y chismoso de profesión, pero son 2 años presenciales y 2 años de investigación para poder presentar la tesis y defender la tesis. Pues terminas la etapa presencial y comienzo mi investigación hasta 2 años máximo, okay, para acreditar mi tercer idioma, que sería el francés, y poder hacer la presentación de mi libro y la defensa del mismo. Hombre, felicidades, muchas gracias, Roberto, muchas gracias. de corazón, Te agradezco de mucho. corazón, que además lo mereces. Muchas Oye, gracias. Entremos a los temas que son muchísimos. ¿Ya si no hay? ¡Qué barbaridad, mano! Sobre todo cuando, a pesar de que no vamos a empezar con, bueno, sí, de alguna forma, con temas de seguridad, Estado de Derecho, justicia, etcétera. ¿Qué opinión te merece la investigación que la Fiscalía de Chihuahua está ya realizando desde hace algunas semanas, algunos meses, a funcionarios federales, y que derivado de esto o ligado a esto, Enrique Peña Nieto se dice que ha tramitado ya un amparo? Muy bien, pues aunque no conozco de fondo los prolegómenos de esa investigación, indudablemente que tiene 2 aristas. Para mí la parte mediática, es decir, el avisarlo, iría en contra de cualquier, técnica de investigación natural en materia penal, habida cuenta que nunca nos gusta avisar, ¿no? Adelantas que se prepare la gente, ¿no? Pedro, ahí viene el lobo, sí, ¿no? Claro, o Pedro avisando que viene el lobo. El artículo 16 constitucional a todos los mexicanos protege en su persona, en el caso de la libertad personal eventualmente del presidente Peña Nieto, si no es que existiese previamente una orden judicial por escrito, debidamente fundada y motivada, que sea la que sirva, lo que conocemos como una orden de aprehensión, ¿no? Que serviría para incoar un proceso penal, aunque sea el nuevo sistema de justicia penal, en contra de él o cualquier persona en este país. Indudablemente que las circunstancias que rodean al fuero, que tanto el presidente de la República como diversos funcionarios, muy malentendido, que se tiene, porque el fuero tendría que ver con circunstancias propias del encargo que se les ha otorgado. De la gestión de la que son responsables. A lo mejor el ejemplo nos queda más claro con un diputado, es decir, ¿el fuero en un diputado es necesario? Sí. ¿En un senador? Sí. Para proteger mamarrachos, no. Sino para que se defienda que las posturas
las firmas, los votos, las iniciativas y el trabajo legislativo que ellos desempeñen no se vea no solo opacado, sino de alguna manera distraído ante la eventualidad por esta opinión, que sin embargo también constituye un derecho humano y, siendo fundamental, debiera respetarse de fondo. Si existen manifestaciones por parte de actos de molestia de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, por cierto, la más adelantada en el tema del nuevo sistema de justicia penal, porque ellos fueron los únicos, junto con el Estado de México y con Oaxaca, pero ellos fueron los primeros que al día siguiente de la reforma constitucional del 2008, publicada en el Diario Oficial el 18 de junio, ellos implementaron el sistema. Empezaron a trabajar, claro. Pero directo. Aunque sabían que tenían 8 años máximo. Sí, claro. No, a diferencia de Pueblita, ¿no? Que nos esperamos, o sea, nada más faltó que pidiéramos, ¿no? Una ampliación, hoy no te pago, mañana sí, pero bueno, ¿por qué se volvería interesante? Antes los abogados tramitaban estos llamados amparos buscadores, ¿no? Para que sus clientes de alguna manera pudieran obtener información de las diferentes instancias de investigación para poder ubicar y vigilar con mucho más precisión, saber para dónde viene, claro. ¿Sí? Entonces tenía esa finalidad, eso generó un abuso. El nuevo sistema de justicia penal y los derechos que pues también tutela el artículo 1 de la propia Carta Magna y el apartado B del 20 constitucional establece que cuando ya existe un acto de molestia directamente al gobernado, en este caso alguno de estos servidores públicos de los que no gozarán fuero, y ellos hubiesen sido requeridos para ser interrogados con relación a una entrevista, acuérdense que ahora ya no hay declaraciones porque los MPs ya no tienen fe pública, sino son entrevistas que la propia policía de investigación o policía acreditada podría desarrollar, pero cualquier acto de molestia, la Corte, ya la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que permite esta circunstancia el hecho de que pudiera ocurrir directamente el que ya ha sido señalado o imputado dentro de una denuncia o querella penal para comparecer e imponerse el contenido de la acusación en su contra, porque al fin de cuentas en la teoría general de cualquier proceso en el mundo, el demandar o denunciar, para hacerlo como equivalente, es decir, el que ejercita una acción, ya sea en materia civil un particular o en materia penal por exclusividad del 21 constitucional, el Ministerio Público, representando a la sociedad, presenta una denuncia penal con algo que le llamamos el ejercicio de la acción penal, ¿verdad? Con una pretensión punitiva de castigo en contra de un particular que se considera como imputado y después como acusado. Ellos ofrecerán pruebas, harán las alegaciones y habrá una sentencia. Estamos en las etapas, digamos, preparativas. Lo que parece aquí curioso es que lo avisen, porque finalmente, para el mes y medio que le falta al señor Peña Nieto, pues indudablemente que en este país tenemos la obligación, no solo en tratándose de él, sino de todas las personas que ostentan pues representaciones populares o aquellos que hacen cualquier manejo del erario público, están sujetos a una revisión permanente. Claro, un escrutinio público. A nosotros nos tienen en escrutinios públicos y privados Hacienda, ¿no? Sí. Entonces, el manejo de los recursos es un tema muy delicado y a mí me parece una buena noticia. Pero lo que es inédito justamente es que hoy se trata de la figura presidencial. Claro. Eso tan demeritada, ¿no? Por ellos mismos. Bueno, pues sí, por él mismo muy particularmente, y él, bueno, ¿no? Pues por ser el más reciente, pero es que si vamos remontando, yo que tengo uso de razón política, digamos, de hace 40 años, pues cada 6 años, tal vez recuerdo con mayor precisión, pasando Díaz Ordaz con Echeverría, que decían, oye, es que terminamos, nos va a ir mejor, y nos ha ido peor, claro. Hoy ha hecho tanto frío en Puebla que cuando pasaba por aquí, vi algo muy curioso, hace tanto frío en Puebla que acabo de ver aquí afuera un político con las manos en su bolsa. ¿Será que se está cuidando lo que trae? Lo que se llevaron, ¿no? Oye, bueno, el tiempo va a ser absolutamente insuficiente, mi querido Roberto, porque la cantidad de temas dan para muchísimo. Para muchísimo. La balacera en casa de don Norberto Rivera Carrera, que por lo pronto ha derivado en una persona que falleció y que, como ya lo decías antes, puede tener
muchas lecturas, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, nos toca, además hay vasos comunicantes con Puebla, porque él estuvo al frente de la arquidiócesis también de Tehuacán. Doña Socorrito Romero. Bueno, y su libreta, ¿no? Sí. Sí. La realidad de las cosas es que mi experiencia me indica, por el modus operandi de lo que nos dejan saber, porque además pues hay que recordar también cuál es la fuente, ¿no?, de información. En términos de lo que conocemos, parecería una estructuración de un plan para agredir a un personaje público de alta envergadura, como se trata el señor Norberto Rivera. Y que no tiene nada que ver con el supuesto robo. Que no, en lo particular, creo que no tiene que ver con un supuesto robo. Claro. Pero bueno, si el muertito hubiera sido él, ya estaríamos hablando del ajuste de cuentas, etcétera, y empezarían todas las teorías de la conspiración. A especular con todo. Ya estaría en un viaje hacia México Robert Brown, ¿no?, para escribir su quinta o sexta entrega con relación a estas teorías de conspiración. El hecho es que habría que ahondar no solo en la victimización de esta persona, porque finalmente hablamos de un ser humano al que intentaron atacar en su búnker, en el que afortunadamente para él está tan cuidado como el fuerte de Knox Knox. Hay diferencia entre su casa y su búnker. Bueno, el concepto... Claro, es como la casa del tío rico, ¿no?, de los cuentitos de los Donald, que además tenía su... sí, claro, que era una especie de caja de seguridad. Una super caja de seguridad donde nadaban el dinero, etcétera. Bueno, sabemos que todos los grupos representativos del poder independiente, que no tiene que ver con Dios, esta parte de la iglesia institucionalizada, que nos alerta para que existan otras líneas de investigación de cuáles fueron los móviles. Hay 7 preguntas que siempre un investigador debe hacer en un tema relacionado con delincuencia, que son las preguntas de Van Helsing, sino de la criminalística: qué, quién, cuándo, cómo, dónde, por qué, para qué. Son las preguntas abiertas más básicas y elementales. Y derivado de estas líneas de investigación, yo creo que este evento, esta eventualidad a la cual le han dado tanta promoción, debería arrojarnos resultados. Porque al fin de cuentas, ¿por qué a un pastor de la Iglesia del Señor, que lo que predica siempre fue pobreza, habría alguien a quererle entrar a robar si no tendría por qué haber nada de valor en el interior? A ver, bueno, estás hablando de un hipotético escenario de que no tendría que haber nada de valor. ¿Por qué simular que llevan un paquete de ciertas características, un comando armado? ¿Por qué personal que se encuentra capacitado para repeler agresiones sufre una baja importante, lamentabilísimo, para que una familia pierda, bueno, pues además su paterfamilia, muy probablemente la persona de la que dependían económicamente, pero son los trabajos que tienen un mayor riesgo? Pero todo, creo que el común denominador, mi querido Leo, es que hacia donde voltemos en este país, a eso voy. Parecería como videojuego de esos de terror que los chamaquitos ven. A eso voy. ¿No? Incendiado por muchas partes. Es que justamente lo que estamos viviendo en el país completo, pues lo vivimos en Puebla también. Sí. Y en Puebla, nada más por hablar de la semana pasada, la balacera ahí en el mercado Jorge Murat, la banda de secuestradores que operaba en Ciudad Cerdán, que fue detenida y que la dirigía el exdirector de Seguridad Pública de ahí mismo de Ciudad Cerdán, el linchamiento en Villa Frontera, los asaltos en el transporte público que siguen 3, 4 por día, el robo de coches, los feminicidios que según la Procuraduría del Estado reconocen 19, pero según otras organizaciones son 59. O sea, el portal, sin embargo, publicó la semana pasada un reportaje interesantísimo que detalla cómo Puebla se ha convertido en el santuario del narco y su gobierno voltea a cualquier otro lado. ¿Qué nos dice todo esto, Roberto? Verdaderamente es preocupante, porque además, disculpen la vulgaridad, pero se juntó el hambre con las ganas de tragar, porque el momento coyuntural que vivimos parecería de un vacío, además de poder, muy no solo triste y lamentable, sino peligrosísimo, porque tenemos ya a partir del 15 varios días en donde hay un nuevo gobierno municipal, ojo,
217 nuevos gobiernos municipales, lo cual atomiza también la presencia policial en todo el interior de nuestra entidad federativa y así, bueno, en todas aquellas entidades donde hubo elección también municipal. Independientemente de que estamos todavía subyúdices a la decisión electoral de una supuesta... Que se defina. Sí. Y que bueno, cada quien tendrá su opinión, pero si me preguntan la mía, que me quisiera yo reservar, no lo voy a hacer porque ya dije que soy chismoso. No te lo voy a preguntar. Yo pienso que existen los elementos suficientes para que esa elección sea anulada. Y el momento político histórico que se va a vivir va a ser otro. La preocupación de ver que de repente en las opciones que la propia ciudadanía ha confiado, parecería como si solo metieron el dedo y le dieron una vuelta al agua turbia y sigue lo mismo, ¿no? Es más de lo mismo. Eso es preocupante porque ante estas circunstancias no vemos un frente que me permitiera analizar de manera adecuada cuáles son los perfiles de resistencia que tenemos. Cuando tú juegas ajedrez, la gran ventaja que se tiene cuando eres el oscuro, pues es que abre el bueno, ¿no? Te va marcando la pauta. Y él te marca la pauta porque es una guerra de estrategias. Y al final sabrás si enrocarte o no enrocarte, si viene con la del pastor. Es decir, es una cuestión de estrategias. La delincuencia tiene estrategia, por supuesto, tiene vigilancia y tiene inteligencia, entendida esta como este aparato operativo que le permite obtener información de manera más elemental, porque pues el halcón es eso, una fuente de información. De manera más burda, pero no menos efectiva. Pues hasta ahorita mucho más efectiva. Exacto. Y a mí me preocupa, por ejemplo, en cuanto al tema de los nuevos funcionarios, de los servidores públicos, sin opinar en lo personal de ellos, porque tanto a Lourdes Rosales Martínez la conozco. La nueva titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Que era rectora de la Academia Ignacio Zaragoza. Así es. Que es una academia regional del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Porque esa academia como tal y esas instalaciones, a mí me correspondió como director jurídico del Consejo de Seguridad Pública del Estado y de la región del Sistema Nacional de Seguridad Pública hasta obtener los terrenos para poder irla construyendo. Se fue construyendo modularmente. Y Lourdes en esa época ella es socióloga, no es abogada. Y es realmente académica, entonces no tiene ninguna experiencia de campo que ella para es eso. Socióloga del ITESM, ella estudió un posgrado en políticas públicas en la Escuela Libre de Derecho y estudió el doctorado también en administración pública en la propia universidad que el gobierno del Estado oferta. Es una mujer muy talentosa, a mí me parece que es una buena persona, es mi opinión personal en la convivencia, digamos, como servidores públicos, pero me parece que el perfil no es para ser la titular del área de seguridad pública. Y voy a decir dos cosas, repito, sin referirme a su persona, que merece todos mis respetos y mi admiración, pero el perfil de ella no me parece adecuado por dos cosas. La academia, que antes era el instituto de formación, básicamente, y que ella comenzó porque se le designó para efectos de que ella fue de las primeras, o la única en Puebla, que fue a capacitarse en México para hacer la armonización de la ley de seguridad pública estatal con la federal. Hablo desde el 2008, esto es literal. Cuando yo estaba en los trabajos legislativos como director jurídica, ella como subdirectora de capacitación del Consejo fue la encargada de irse a capacitar para aprender la cuestión relativa a los controles de confianza. Realmente su trabajo de ella ha estado metido en los temas de control de confianza, lamentablemente después muy señalada por estas cuestiones, pero bueno, quien que esté en áreas tan delicadas no recibe un bombardeo natural de la propia delincuencia, sí, claro, el fuego amigo, claro, los envidiosos, los que quisieran estar ahí, no, todo esto, pero los últimos evaluados o los peor evaluados a nivel de los peores evaluados a nivel nacional en materia de capacitación son los poblanos. Entonces, esto es algo que me comentabas hace un momento en estos datos del proyecto mundial de justicia, de seguridad y justicia. Pero estos temas duros tienen que ver con el propio secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sí. O sea, si entramos a los niveles de capacitación, entonces aquí hicimos una sopa de dominó en donde la capacitadora del Consejo
pero bueno, del Consejo y de la región, la pasamos a titular operativo de la Secretaría de Seguridad Pública, a Enanita. Y luego al titular operativo de la Secretaría de Seguridad Pública, que Manuel Alonso, el cual también aprecio en lo personal, es mi amigo, es un hombre talentoso, etcétera. Es más, su hija fue mi alumna en la universidad, pero reprobado en materia de seguridad pública, y lo mandamos a capacitar a los siguientes policías. Entonces yo no entiendo. Son incongruencias, ¿no? Pues si me porto mal me van a dar premio, ¿o de qué se trata? O sea, si soy ineficiente me van a dar premio. Y por último, la academia a la que nos estamos refiriendo, en lo particular, Puebla se quedó casi sin alumnos, porque desde que llegó Trump fue reducido casi en su totalidad, o más bien en su totalidad, Iniciativa Mérida. Fue la manera de apretar cuando él llegó, quitar esos recursos, y lo lamentable es que esos recursos no le caían dólar sobre dólar, sino le caían en equipamiento específicamente, en las botas, en los uniformes, etcétera, y después en los niveles de capacitación con personal adecuado, porque el grave problema, y creo que ese ya un día lo comenté contigo, es que como mucha de la capacitación la bajaron por Iniciativa Mérida, los gringos capacitan con un sistema adversarial, que es de 2 personas frente a un jurado popular, ante un juez que controla una audiencia. Y nosotros tenemos un sistema acusatorio, que solo se parece pues en la salita de audiencia. En el escenario, sí. Porque los operadores son en una contienda horizontal, el Estado persiguiendo al delincuente con respecto a derechos humanos. Entonces la capacitación es distinta porque ellos están pensando en el NCSA Nueva York y sí, nosotros claro, en las ciencias forenses Chanenetla. Y entonces tenemos una desproporción. Sí, entonces, si tú a mí me mandas a capacitar a Estados Unidos, pues probablemente traje tenis y playeras para mis hijos, ¿no? Pero no traje el conocimiento después para multiplicar la información. Ese ha sido un hierro. Y esto entrando al segundo tema, que tenía que ver con el World Justice Project, que es te lo voy a compartir, pero si no lo pueden googlear, mis queridos amigos, googleen Proyecto de Justicia Mundial de Justicia, sí, o de Justicia Mundial, avalado por la ONU. En la primera semana de octubre se presentaron los resultados en donde por primera vez México entró a los indicadores de medición, seguramente en el entendido de que ya vamos de salida con la administración pública, y me parece que es un buen momento hacer un corte, ¿no?, para establecer el antes y después. Puebla, quiera que sea, con resultados desastrosos. Bueno, ustedes son especialistas en la materia. De 32 entidades federativas, Puebla ocupa el número 29. Solo por debajo de Guerrero. Bueno, yo creo que seguiría de espaldas hasta Lucio Cabañas con los datos. Guerrero, el Estado de México, sí, y el Distrito Federal, por obvias razones. Pero Puebla tiene un promedio en indicadores de medición de 0.309% en efectividad. El Estado de Derecho, un Estado de Derecho inexistente. El Estado de Derecho es un concepto a veces un poquito complejo, pero es uno de los elementos más fundamentales de la gobernanza democrática. Claro. En un Estado democrático de derecho, sin que suene a mucho rollo, significa que las condiciones de vida de los ciudadanos se encuentran garantizadas por la ley. Esto implica que lo que decía Emilio Durkheim como funcionalista, a ver, tu vida, tu propiedad, tu sexualidad, etcétera, tus derechos son los que te permiten tener una calidad de vida determinada. Y yo como gobierno tengo la obligación de resguardártelos. Y voy más allá. El Estado de Derecho no solo se refiere para no echarle la culpa siempre al gobierno. Es un Estado de Derecho democrático, es donde los particulares, las instituciones y las leyes se aplican. Para todos. Todos, claro. No, sin diferencias, ¿correcto? Entonces, esto nos hace copartícipes de estas circunstancias, porque también debemos aceptar, yo ahora escucho muchas cosas o leo muchas cosas en las redes también, tenemos una doble moral y una doble carita bien curiosa, y no crean que nomás los pipopes, todos, y cuando digo todos es todos. El mejor ejemplo lo tenemos, y con esto vamos a terminar por lo pronto este bloque, mi querido Roberto, con esta famosa caravana de migrantes centroamericanos, que me parece que es un tema brutal,
por donde quiera que se le puede ver. También con aristas, ¿eh? A eso voy, que coloca al Estado mexicano, pues por lo pronto, en una vulnerabilidad total, más bien demuestra la vulnerabilidad total de nosotros como mexicanos, pero al mismo tiempo, ¿en dónde está esta humanidad elemental que debemos pensar para esta gente? Aunque sea orquestada esta caravana, que hay versiones de gente talentosísima que piensa esto por muchas razones, pero puede ser una muestra de las dos caras nuestras como mexicanos, ¿no te parece? Sí, sí, me parece que es un tema también de vasos comunicantes diversos y que regresando seguramente del corte comercial vamos a poder comentar con un poquito más de... Pues por lo menos las corrientes que hay, porque sí, no todo lo opina uno, porque uno sea el productor original de la idea. Claro. Pero a través de la idea foxista o de la teoría foxista del sospechosismo, ¿no?, podríamos entrar al análisis de si las elecciones de noviembre hacen que Donald Trump en este momento él mismo hubiese provocado esta circunstancia de éxodo para ponerse en la hipótesis, por ejemplo, de defender, ¿no?, como un perro no su peso, sino su territorio, ¿no? Y bueno, hasta las tácticas de los propios marchantes que van al frente con mujeres y con niños, los niños enarbolando, a la mejor usanza sí, de la 28 de octubre o de Antorcha Campesina, ¿no? O sea, no sé, porque además culturalmente mis queridos hermanos hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, etcétera, y nosotros no tenemos grandes diferencias. Somos en esencia, y menos con los chapanecos, ni claro, con los no. Sí. A lo mejor nosotros somos, por ser del altiplano, más mexicas, sí, y ellos indudablemente pues sean mayas, por algunos olmecas, ¿no?, evidentemente. Pero en el momento en que pasan esa línea imaginaria, pues hasta hablan igual. Bueno, con algunas diferencias en los acentos, como las hay entre los veracruzanos y los regiomontanos. Como las hay entre los teciutecos, sí, y los pipopes de aquí de la ciudad. No se vaya. Vamos a una muy breve pausa y regresamos para concluir esta, me parece a mí, y ojalá usted también coincida, estupenda entrevista con Roberto Quintana Roo. Regresamos en 2 minutos.